estado preguntando qué es el plan GNA, ¿no? Que es el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia de la Guardia Nacional. Y por supuesto que es un plan que está basado en el plan de N3 y en el plan Marina. Incluso está contemplado para poder trabajar junto con las Fuerzas Armadas y las diferentes autoridades de los estados y del gobierno federal, ¿no? En el área de protección civil y de seguridad pública. Y que tiene que ver con todas estas situaciones de desastres naturales que hemos estado teniendo en todo este mes, como lo hemos visto en los diferentes estados de la República. Y cómo tratar de hablar y de explicar cómo sí se ha hecho frente a todos estos desastres naturales, cómo la Guardia Nacional ha estado trabajando activamente, cómo el Ejército Mexicano ha estado trabajando activamente, la Marina Armada de México ha estado trabajando activamente, se han estado coordinando para poder realizar los trabajos de apoyo a la población civil y que desafortunadamente la oposición ha tratado de utilizar el argumento de que al no existir el Fonden, entonces no se está haciendo caso ni apoyo a las necesidades de la población civil, lo cual es completamente falso, porque incluso le explicaremos cómo ese apoyo puede llegar de forma directa a las personas que necesitan el apoyo y que desafortunadamente han sufrido alguna afectación en su patrimonio respecto a las viviendas en donde puedan estar viviendo y que de alguna forma no se presta para que los gobiernos estatales y algunas áreas de los gobiernos federales de los sexenios anteriores pudieran hacer los negocios que hacían, como ya se ha estado exhibiendo, ¿no? En todos estos años. Cómo es increíble que podían ellos comprar a sobreprecio, el decir que iban a entregar el apoyo a las personas, pero que lo hacían por medio de ciertos liderazgos locales, ¿no? Pertenecientes a algún partido político y que era con la intención forzosa de sacar un beneficio, ¿no? Respecto a la tragedia que estaban viviendo todos nuestros connacionales. Y esa es la parte que creo que es importante que la gente pueda conocer, pueda saber y que entiendan también un poquito el por qué yo quiero tanto, respeto tanto, defiendo tanto y abogo tanto por los elementos de las Fuerzas Armadas, por los mismos elementos de la Guardia Nacional, que si bien es cierto es una fuerza híbrida, ¿no? Este órgano administrativo desconcentrado, que en su mayoría está conformado por personal del Ejército, de la Marina y un pequeño porcentaje de lo que era la Policía Federal. Pero que la intención en todo momento es el poder apoyar a la población civil, el poder realmente convivir con el mexicano de a pie en el día a día, y que como podemos ver en las diferentes imágenes que nos está apoyando la producción, hemos tenido la gran ventaja de entender que no importa si desafortunadamente nos pueden pasar situaciones como la que ha pasado en Tabasco, o lo que ha pasado en Veracruz, o lo que ha pasado en Hidalgo, ¿no? Lo que pasó también en Puebla. Las Fuerzas Armadas van a estar ahí apoyando con los diferentes planes, ¿no? Como el plan de N3 que todos conocemos, o el plan Marina. Ese mismo plan de N3 viene dentro de lo que son las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea y que vienen completamente establecidas en la ley orgánica, en donde ese apoyo a la población civil pues se tiene que hacer de forma inmediata e irrestricto. Y hemos podido ver cómo la Guardia Nacional con este plan GNA, que de alguna forma viene a trabajar de forma conjunta y de coadyuvancia con las Fuerzas Armadas, ha podido empoderar y ayudar de forma directa, como lo hemos visto, ¿no? En muchos noticieros, en las mismas redes sociales, y que a lo mejor muchos de estos medios tradicionales no mencionan, porque ya ven que ahorita ha sido como que gran parte el decir que no se está apoyando a la población civil por el hecho de que desaparecieron el Fonden. Y como desaparecieron el Fonden, y para quienes no lo sepan, lo desaparecieron, lo extinguieron a finales de julio de este año. ¿Y por qué fue así? Pues como lo dijo el presidente claramente, porque lo único que se hacía era que diferentes actores políticos se beneficiaran por medio de este fondo, y que la realidad es que sí existe la capacidad económica
y la capacidad humana para que de forma directa, tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas puedan llegar y brindar el auxilio a la protección a la población civil, pero de forma directa. Podemos ver cómo en todas las imágenes los elementos de la Guardia Nacional, los elementos del Ejército Mexicano, los elementos de la Marina, realmente van y no andan haciéndole al político, ni andan queriéndole, jugando al héroe. Ellos son los héroes que realmente van, empiezan a apoyar a la gente, ellos dejan a sus familias, dejan sus lugares de residencia, de origen, para realmente salir a proteger a lo que son los ciudadanos mexicanos. Y los podemos ver cómo han estado realizando todos los trabajos, esa participación que tienen en cuanto a la logística, en cuanto al apoyo, ¿no? Pudimos ver en el estado de Veracruz cómo se utilizaron vehículos aerotransportados para poder realmente llegar a todas estas zonas de difícil acceso. ¿Para qué? Para que de forma directa pudieran recibir los apoyos. Asimismo, pues también escuchamos, ¿no? Por parte de la Secretaría del Bienestar, que los apoyos se darán de forma directa para con las personas que han sufrido afectaciones. ¿Por qué es así? Pues para evitar con lo que nosotros hemos conocido durante todos estos años, que desafortunadamente ha afectado tanto a nuestro país y que lo único que hace es que unos cuantos se terminen enriqueciendo por la tragedia de otros. Y entonces es cuando nosotros vemos que tan criticadas han sido nuestras Fuerzas Armadas, que nos hablan de militarización, que nos hablan de militarismo, que no entendemos muy bien parte de lo que son los conceptos, pero que tratamos de comprar una idea, aunque la desconozcamos, porque entonces nosotros al ver que hay personal militar que está realizando diferentes funciones, y esas diferentes funciones, como se los he explicado, y quien no me lo crea lo puede leer, en las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea, viene como incluso ellos pueden participar en todo este tipo de construcciones que tienen que ver con la infraestructura y mejoramiento, ¿no? que debe de existir en el país. Y que aparte lo hacen con la intención siempre de poder participar, poder ayudar, poder estar siempre a las órdenes de no solo el comandante en jefe del Ejército y Fuerza Aérea, ¿no? O el comandante supremo, sino también siempre con la intención de poder apoyar a la población civil en general, que esa es la parte que muchas veces le causa como que demasiada molestia a todos estos detractores del gobierno. Y hay que entender que aquí estamos hablando de desastres naturales, como lo que vimos en Hidalgo, lo que vimos en Tabasco, lo que vimos en Veracruz, lo que vimos allá en Jalisco, en Puerto Vallarta, ¿no? El desbordamiento de ríos, las afectaciones que hubo por parte del huracán Grace, y pudimos ver cómo el que se buscó salvaguardar la vida de la población, que es uno de los principales puntos, ¿no? En este plan GNA que se activa ante desastres naturales por parte de la Guardia Nacional. Y pues obviamente, por las siglas lo podemos ver, GNA pues es Guardia Nacional en Ayuda, ¿no? Y cómo podemos ver que realmente todos esos ataques que hemos estado viendo, todas esas situaciones de tergiversar datos, en estos momentos se ha empezado a realizar realmente los trabajos de limpieza, ¿no? Estos trabajos en donde los desbordamientos de víveres, como vemos a los elementos de la misma Guardia Nacional, los elementos del Ejército, los elementos de la Marina, poniendo las contenciones, ¿no? Por ejemplo, en las barreras para que no se dé el desbordamiento, que están también con la parte el acaparamiento de víveres para poderlos llevar de forma directa, el utilizar aeronaves para poder llegar a esas zonas de difícil acceso, que hemos podido ver cómo hay diferentes poblaciones que a lo mejor en otras ocasiones no les había tocado que de forma inmediata se viera el apoyo. ¿Por qué? Porque aquí es coordinarse con los gobiernos de los estados, por supuesto, pero siendo como que muy claros, ¿no? El apoyo va a llegar y va a llegar directo para con las personas y vamos a olvidarnos de lo que se estuvo haciendo durante tantos años. Porque recordemos que este fondo se creó en 1996 cuando era presidente Ernesto Zedillo, este famoso economista que tenía su familia nexos con narcotraficantes y que obviamente pues en esa mentalidad perversa, se crearon muchísimos fideicomisos con la intención de que estos actores políticos del pasado
pudieran seguir teniendo ciertos beneficios que la gente desconoce, ¿no? Y que muchos de esos fideicomisos incluso servía para que hijos de políticos, ¿no? Como este mismo personaje Cedillo, pudieran ellos seguir cobrando cantidades de dinero que nos costaban a todos los mexicanos y que ahí sí no veo, ¿no? A personajes rancios como Diego Fernández de Ceballos y como muchos de estos personajes que vemos en la oposición, que salgan a gritar o salgan a quejarse, porque la intención como que siempre ha sido tratar de golpetear y no reconocer el buen trabajo que se esté realizando. Que es su obligación, sí, por supuesto, porque no faltará quien digan, pues para eso les pagan, para eso se rentan, también lo he escuchado, pero el tener las capacidades para de forma inmediata salir, ir, auxiliar, tener un plan, la forma como se lleve a cabo ese plan, cómo la misma población siente el apoyo por parte de estos elementos, tanto guardias nacionales como elementos militares, como elementos navales. ¿Por qué? Porque incluso existe una coordinación para con los gobiernos estatales y municipales en donde se les explica cuál es la forma como se tienen que llevar a cabo todos estos trabajos. Y aquí lo pueden ver, por ejemplo, en las imágenes, cómo son estos elementos de la Guardia Nacional quienes estaban apoyando de forma directa, ¿no? A los ciudadanos mexicanos, a la población civil, y que a lo mejor no vemos a otras autoridades, pero no significa que es para ganarnos la foto, es porque simple y sencillamente el tipo de coordinación que se tiene que llevar a cabo tiene que ver con esta cuestión de que a lo mejor la Guardia Nacional va a llegar a ciertos puntos, el Ejército estará en algunos otros, la Marina estará en aquellos que estén pegados a todas estas zonas marítimas, ¿no? Y que las mismas autoridades estatales o municipales que no tengan la capacidad, ¿no? O el adiestramiento, pues estarán coadyuvando en otros puntos en donde se pueda servir y apoyar a los ciudadanos. Yo quisiera como que la gente pudiera entender y que se resaltara cómo lo que inició con el plan de N3, ¿no? Con el desbordamiento del río Pánuco hace tantos años, y que es este plan de auxilio, ¿no? A la población civil en casos de desastres, y que como bien se los dije, ¿no? Viene dentro de las misiones generales del ejército. Es un plan que ha sido tan exitoso que incluso ha sido copiado por algunos otros países a nivel mundial, y es el único plan que yo conozco que ha salido de nuestras fronteras a diferentes países, pero en específico ustedes recordarán lo que pasó en Nueva Orleans, en donde militares del ejército mexicano fueron a Nueva Orleans a apoyar a la población de los Estados Unidos, y que incluso el plan que se lleva aquí a cabo en México fue tomado en consideración y replicado por este mismo gobierno de Luisiana, ¿no? Y que de alguna forma sirvió también como base para lo que conocemos también como el Plan Marina, el cual pues todos sabemos que es ese plan de auxilio a la población civil en esos casos, zonas de desastre o emergencias, y que va solo o en coadyuvancia con el Ejército y la Fuerza Aérea, ahora con la Guardia Nacional y con los gobiernos estatales. Y la intención de una plática como esta es hacerle conciencia a la gente para que todas las veces que hemos escuchado de que se habla de militarización en este país, entendamos las estructuras que tienen, ¿no? Las instituciones armadas y cómo puede suceder una situación como la que estamos viviendo, que es a nivel nacional. Obviamente lo vimos, ¿no? El hecho de que venga un huracán, el hecho de que hubiera un terremoto como el que desafortunadamente nos tocó vivir el día martes, el que ha habido diferentes afectaciones en toda la República Mexicana, ¿no? Estamos hablando que de costa a costa lo estamos viendo, lo que sucede en Vallarta, lo que sucede en Veracruz, ¿no? Lo que sucede en Tabasco, lo que sucede en Hidalgo, y que aún así se tiene la capacidad de reacción y de respuesta por parte de estas mismas instituciones, que ahora se puso de moda quererlas atacar y criticar, que se quiso sacar de contexto el hecho de que un fondo como el Fonden se tuviera la capacidad, ¿no? Para que este fondo de desastres naturales, que solamente servía para que algunos políticos, ¿no? Y empresarios pudieran hacer negocios multimillonarios, y que la realidad es que no le llegaba la ayuda de forma directa a la gente, porque siempre se utilizaba algún tercero, algún líder social, algún líder
político, donde se sacaba algún beneficio, que ahorita sí se están realizando, que sí se está llevando a cabo el trabajo, que es cierto que a lo mejor podría haber algunas situaciones que se podrían escapar y que de forma inmediata no se han podido dar soluciones, pero sí vemos por lo menos ese trabajo. Sí vemos y he visto muchos comentarios en el sentido de que mencionan que antes las Fuerzas Armadas reprimían y ahora las Fuerzas Armadas apoyan. No creo que las Fuerzas Armadas hayan reprimido siempre, pero sí es cierto que fueron utilizadas para hacer ese brazo armado y ejecutor de quien estaba en el gobierno en sexenios anteriores.